muy bien, capaz que le llega un pedido de autorización, ¿no? Puede ser para grabar. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a ver algunas cuestiones en relación a Jaime Rojas Bermúdez y algunos conceptos de títeres y psicodrama, del libro Títeres y Psicodrama, ¿sí? Como les decía antes, cualquier duda, pregunta, intervengan con lo que surja, ejemplos o lo que aparezca, adelante, ¿sí? A ver, bueno. Bueno, entonces, de títeres y psicodrama salen dos conceptos. Uno es objeto intermediario y el otro es objeto intraintermediario. Vamos a ver la diferencia, la vamos a explorar también. La primera edición del libro Títeres y psicodrama de Jaime Rojas Bermúdez es del año 1970. Tiene una introducción realizada por el mismo Jacob Levi Moreno. Jacob Levi Moreno fue el creador del psicodrama, de las diversas conceptualizaciones, elementos, principales técnicas dramáticas, etcétera, fue Moreno. Jaime Rojas Bermúdez se formó con Moreno en Estados Unidos y bueno, tenemos una interesante introducción de Moreno. En la introducción de Moreno nos encontramos ya con algo interesantísimo que es, bueno, el libro y las conceptualizaciones de objeto intermediario están ubicadas principalmente en pacientes psicóticos crónicos, ¿sí? El ámbito donde trabajaba Rojas Bermúdez era, como les decía, el Hospital Borda, y entonces los desarrollos surgen a partir del trabajo con estos pacientes. Moreno ya de entrada dice, bueno, esto es aplicable mucho más allá, cuestión obviamente a la que adscribimos. Moreno propone que a partir de esto que trabaja Rojas Bermúdez, Moreno en su libro Psicodrama ubica una serie de iniciadores, ¿no? Iniciadores serían como estos fenómenos que irían de la mano del concepto de caldeamiento que trabajábamos recién. Entonces, Moreno dice que hay iniciadores físicos, psíquicos y psicoquímicos, ¿no? Eh, y plantea, bueno, habría que agregar ahora iniciadores simbólicos. ¿Iniciadores de qué? Iniciadores de producciones singulares, ¿no? Estamos hablando de eh, elementos o diversos elementos, diversos aspectos que nos permitan habilitar producciones grupales, singulares, etcétera, ¿sí? Entonces, ya Moreno dice, bueno, esto casi nos lleva a una nueva categoría. Títeres y psicodrama en pacientes psicóticos crónicos. Lo que ubica Rojas Bermúdez en relación a las dificultades con estos pacientes eran las dificultades de atención, de apatía social y de incomunicación, ¿sí? Pacientes, Rojas Bermúdez lo que plantea es tomar el término ensimismamiento para toma el término de ensimismamiento como para, en cierto modo, ubicar una manifestación o una cuestión a trabajar y abordar más allá de las especificidades de diversos cuadros clínicos, ¿no? Entonces, con esto él despeja el campo de, bueno, si estamos trabajando con pacientes con autismo, con esquizofrenia, pacientes con esquizofrenia catatónica, etcétera, varios, bueno, pacientes delirantes. El concepto de ensimismamiento tendría que estar en mayúscula y con otro color, que remite también esto, ¿no? A una retracción libidinal, atentos a cuestiones interiores, ajenos al entorno. También plantea esta aceptación pasiva del encuadre,
en este grupo de pacientes, principalmente imaginemos pacientes con mucho deterioro hospitalario, de mucho abandono, ¿no? Entonces, bueno, apatía, desatención, incomunicación, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es como la principal problemática. Títeres y psicodrama en adultos neuróticos. Salimos del campo de la psicosis. Con estos pacientes, los títeres son útiles para realizar caldeamientos específicos e inespecíficos. En manos de los mismos pacientes actúan como catalizadores, como instrumentos que permiten, ¿no?, que se produzcan determinados procesos, facilitando la aparición de material terapéutico, eh, produciendo realmente en muchas oportunidades lo que podríamos ubicar casi un concepto del acontecimiento casi, ¿no? Lo inesperado, lo que se produce ahí en ese encuentro con, podríamos decir, más que en los títeres, con objetos intermediarios, ¿sí? Especial valor para tratar situaciones sexuales, también, ¿vale? No vamos a entrar en esta cuestión tan específica de situaciones sexuales o de violencia, que en general dentro del territorio del psicodrama las situaciones más complejas de abordar son justamente situaciones vinculadas a la violencia y la sexualidad. Entonces, algunas cuestiones que vamos a encontrar en los primeros movimientos del libro y de los desarrollos que vamos a encontrar es que, bueno, en un primer momento se sostenía que la forma del objeto intermediario era importante, se le puso mucho énfasis en algunas cuestiones formales, podríamos decir, y luego esto se modificó. Un pañuelo puede tener los mismos efectos. Eh, Acá podemos empezar a anudar esta cuestión con algunas ideas que propongo en mi artículo sobre el uso de objetos, ¿sí? Y después les voy a compartir algunas cuestiones o ideas de cómo a mí me gusta o me parece interesante trabajar la cuestión de objetos. Pero esto me parece importante, ¿no? Bueno, de ahí que de títeres y psicodramas se pasa a objeto intermediario o interintermediario, ¿sí? Bueno, esto sería como un resumen de lo que sería el recorrido a realizar con pacientes con dificultades en la comunicación, con pacientes en donde aparecería esto del ensimismamiento. Tránsito del objeto intermediario al vínculo con el otro. Pasar a ofrecerle el rostro al paciente. Vamos a encontrar en la conceptualización del libro de Rojas Bermúdez muchas cuestiones asociadas a la complejidad de estímulos que puede tener el rostro en contraposición a algunas características del objeto intermediario de los títeres, en donde se da una cuestión mucho más estable, mucho menos compleja y que facilitaría, despejaría muchísimo el campo para que algo de la comunicación allí se produzca. Esto luego no es mencionado Rojas Bermúdez, pero esto en distintos desarrollos recientes sobre trastornos del espectro autista lo encontramos prácticamente planteado punto por punto con lo que plantea Rojas Bermúdez. Hay una secuencia terapéutica que propone el libro, eh, que es la siguiente, ¿sí? Propone Rojas Bermúdez, tenemos al paciente ensimismado, no responde a la comunicación interpersonal, tenemos una respuesta del paciente al objeto intermediario, ¿sí? Eso es como muy resumido. De la respuesta al objeto intermediario pasamos a cierta comunicación cara a cara, ¿no? Sería como el pasaje a partir de
la implementación de los objetos, de los títeres o de los objetos. Luego puede pasar una dramatización, en donde el paciente pueda jugar, pero todavía no puede invertir roles, ¿sí? Acá, para aclarar algunas cuestiones, dentro del trabajo con títeres y psicodrama, lo que se pueden plantear y proponer diversos, múltiples abordajes, dependiendo claramente con qué tipo de población estemos trabajando. En un contexto de pacientes con mucho deterioro hospitalario, pacientes en el territorio de la psicosis y de cierta cronificación de sus padecimientos, nos vamos a encontrar con que Mm. estos desarrollos se pueden realizar durante encuentros que se lleven a cabo durante todo un año, por ejemplo, ¿no? Encontrarnos una vez por semana con un grupo de pacientes, entonces ir trabajando muy lenta y progresivamente en relación a armar un vínculo, armar con una cierta confianza, ir construyendo los objetos o los títeres, etcétera, ¿no? Entonces la idea también es que los pacientes construyan sus propios títeres y que haya una multiplicidad también de objetos. De aquí que llegamos a la dramatización, ¿no? Imaginemos una escena donde, bueno, un paciente pueda manipular y utilizar diversos objetos, diversos títeres, para entrar en una ficción dramática. Y el último paso sería que el paciente pueda invertir roles durante una dramatización. La inversión de roles, que es una técnica psicodramática, o de las técnicas eh, clásicas y básicas, bueno, implica a nivel, digamos, de procesos y de, podríamos decir, de capacidades yoicas bastante complejas, ¿no? Entonces, bueno, poder llegar a una inversión de roles, una dramatización, implica una apertura y un trabajo simbólico comunicacional muy complejo. Entonces, esos serán los 5 pasos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, ¿No? No hay... Bueno. Ahora en las diapos vamos a ver algunas características del objeto intermediario. Como les decía, todo esto aparece más en extenso en el libro. Pero bueno, vamos a trabajar algunas de estas cuestiones en relación a, bueno, qué se plantea? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo podría ser? O sería deseable que, este, bueno, por un lado, que los objetos intermediarios tengan una existencia real y concreta, ¿no? Eh, entonces estamos hablando de objetos, ¿sí? Reales, concretos. La cosa se transforma en una pertenencia. Esto es donde el objeto, justamente, ¿no? Cobra o adquiere un estatuto distinto a partir de la manipulación, lo que se le va poniendo a eso que se va creando y produciendo, ¿sí? Tiene estabilidad y permite crear relaciones con ellos, o sea, el objeto permite que se creen relaciones libres de compromisos personales. Yo esto lo pongo entre comillas, ese paréntesis que dice, bueno, esto sería para poner entre comillas, ya que como artefacto mediador y simbólico, va a habilitar la emergencia de cuestiones subjetivas, ¿sí? Entonces, esto de los compromisos personales tiene más que ver con las dificultades o lo amenazante que se podría volver para algunos pacientes o algunas personas con las que trabajamos, ya que no todos trabajamos en contextos clínicos, eh, lo dificultoso o amenazante que podría ser el vínculo cara a cara con otra persona, ¿no? Entonces el objeto ahí permite como una distancia justamente en donde se pueden
poner en juego quizás aspectos que hagan posible la manifestación de, bueno, la agresividad ya, pero también otras cuestiones que pueden surgir a partir eh, del trabajo con los objetos. Entonces, bueno, cuestión básica, existencia real y concreta. ¿Sí? No vamos a estar hablando de objetos en abstracto. Que sea inocuo. Van a encontrar en la ejemplificación del libro, Rojas Bermúdez cuenta que él estaba trabajando con un paciente y que el paciente le dice, bueno, que tenía hambre, que tenía ganas de comer algo, entonces él lo hace pasar por a la cocina a buscar algo, estaban en su consultorio, y sobre la mesa había un cuchillo. Y entonces el paciente agarra el cuchillo y se produce una situación tensa. ¿A qué se remite con que sea inocuo? Que no remita a un uso unívoco. Un cuchillo se usa para, o puede ser usado para ser clavado, ser implementado para atravesar una superficie. Entonces, un arma, un palo, lo que sea, tratar de que los elementos sean lo más abiertos posibles, ¿sí? En relación a su uso. ¿Está? Eh, Ahora van a aparecer una serie de características que son bastante ambiguas y que podrían como unificarse más o menos en unas pocas, son bastante similares las que van a aparecer ahora, ¿sí? Que sea maleable, que pueda adaptarse a características o necesidades del paciente, variabilidad de roles. En este punto, a lo que hace referencia principalmente es, bueno, si inicialmente un objeto intermediario o un títere tiene el rol de médico y luego es necesario que tome otro rol, bueno, debería tener determinadas características como que para asumir el objeto roles distintos, ¿sí? Que sea lo menos rígido, lo menos unívoco en su significado o en su rol posible, ¿tá? Mm. Otra contracara podría ser que haya muchos objetos, entonces, pero que estén allí disponibles, ¿sí? Que sea transmisor, que sea un buen transmisor de mensajes. eh, Esto puede ser creado interactuando con el paciente, el proceso creador, el proceso de creación de un títere, un objeto, ya de por sí implica toda una serie de despliegues y de interacciones que ya vienen a ser como el caldeamiento, podríamos decir, la preparación, ¿sí? Ese transmisor, dijimos antes que sea maleable, que sea asimilable. eh, por asimilable, y el ejemplo que van a encontrar después tiene que ver con eh, que sea un objeto al cual el paciente se pueda acercar y que pueda producir alguna interacción posible y que sea justamente eh, que sea accesible para la problemática o para el universo del paciente en ese momento. Van a encontrar un ejemplo en relación a un paciente que tenía un delirio de influencia y entonces se arma una especie de objeto allí espontáneamente, ¿no? Que viene a tomar el rol de el transmisor que le transmitía las ideas de influencia al paciente. Entonces ahí como que se produce rápidamente un objeto que es asimilable por el paciente que estaba en ese momento en un delirio. Bueno, que sea instrumentable, esto sí está bien, ¿no? Que pueda ser usado como una prolongación del sí mismo o del yo del paciente, ¿sí? Que no sea un objeto que para ser instrumentado requiera de determinados movimientos o características o motricidad fina, o que sea de un material
que se pueda romper si se cae, que tenga aspectos filosos o cortantes o valiosos, entonces no quiero que si se pierde. Bueno, todas estas cuestiones son en relación a esto, que sea instrumental, yo se lo puedo pasar al otro con quien estoy trabajando y lo pueda usar, ¿sí? Eh, bueno, y creo que esta es la última, que sea identificable, que sea reconocido, que no genere perturbaciones o estados de alarma, que sea claramente visible y que esté allí, disponible e identificable, ¿sí? Esto sería como, eh, sí, la última de las características de los objetos intermediarios que no, como venimos diciendo, no serían exclusivamente eh, títeres, ¿sí? Bueno, hasta aquí vamos a trabajar estas diapositivas, ¿sí?